En la historia de cada país existen crímenes que se niegan a ser olvidados. No son simples noticias, son cicatrices profundas en el alma de una nación. Si te atreves a explorar estas historias que revelan las verdades más oscuras de la sociedad, te invito a que te suscribas ahora a El Relator Oscuro y actives las notificaciones, porque el viaje que estamos a punto de comenzar es profundo y perturbador. Hoy nos adentraremos en 6 crímenes emblemáticos que sacudieron a Chile. No los veremos como un simple recuento de actos violentos, sino como lo que realmente son: espejos oscuros que reflejan los miedos, las tensiones y las fracturas de una sociedad en distintos momentos de su historia. Juntos, trazaremos una macabra línea de tiempo de la maldad y su evolución. Viajaremos desde la violencia rural y primitiva de los años 60, pasaremos por la traición de la autoridad uniformada y la negligencia de un sistema que no valoraba la vida de los pobres, hasta llegar a la fría codicia de la élite y la audaz organización criminal que hoy desafía al Estado. Este no es un video sobre monstruos aislados, es la historia de cómo la violencia en Chile se transformó, volviéndose más compleja, más organizada y más peligrosa. ¿Estás listo para mirar dentro del abismo? A principios de la década de 1960, Chile era una nación de contrastes abismales. Lejos del pulso moderno de Santiago, el campo chileno era un mundo aparte, un territorio gobernado por estructuras sociales casi feudales. La pobreza era endémica, una condición heredada de generación en generación. El analfabetismo era la norma para miles de campesinos, y la presencia del Estado era, en el mejor de los casos, frágil y distante. La justicia criminal, en este ambiente de olvido, era a menudo rudimentaria, y la marginación social no era un accidente, sino una condición de vida. Fue en este escenario de abandono y desigualdad profunda donde emergió uno de los crímenes más brutales de la historia del país, un acto cuya violencia primitiva parecía ser un eco de la propia brutalidad del entorno, un crimen que demostró el altísimo costo de la indiferencia. El 20 de agosto de 1960, en la desolada localidad rural de Nahuel Toro, cerca de San Carlos, un hombre llamado Jorge del Carmen Valenzuela Torres, un trabajador agrícola analfabeto, desató un acto de violencia casi inimaginable. Tras una discusión banal, alimentada por el alcohol y los celos, asesinó a su compañera, Rosa Rivas, de 38 años. Pero la furia no se detuvo ahí. Cegado por una ira descontrolada, masacró también a los 5 hijos de ella. El menor tenía apenas 6 meses, el mayor 10 años. La violencia fue desmedida, caótica, desorganizada. Usó una hoz, una herramienta de su trabajo diario, y golpeó a las víctimas hasta la muerte, en un gesto que la prensa de la época describió con horror como bestial. Cubrió los pequeños cuerpos con piedras para que, en su superstición, sus espíritus no lo penasen. Luego, pisoteó a la hija más pequeña. La naturaleza impulsiva del crimen, sin un ápice de planificación, conmocionó a una nación que no podía comprender tal nivel de ensañamiento. Rápidamente, la prensa lo bautizó con un apodo que se volvería eterno: el Chacal de Nahuel Toro. Para entender al monstruo, quizás sea necesario entender al hombre. Y la biografía de Jorge Valenzuela Torres es un doloroso tratado sobre la exclusión social. Nacido en 1938, fue abandonado por sus padres, una herida que nunca cerró. Su vida fue un peregrinaje constante, vagando de fundo en fundo, de pueblo en pueblo, aceptando trabajos precarios por una miseria de dinero, y a menudo robando para poder comer. Era analfabeto, alcohólico, y carecía por completo de las herramientas sociales más básicas para vivir en comunidad. Su existencia fue una sucesión ininterrumpida de carencias, tanto materiales como afectivas. El acto monstruoso que cometió, aunque absolutamente inexcusable, no puede disociarse de esa condición de marginalización extrema. El crimen no emerge solo como un acto de maldad individual, sino como el síntoma más agudo y purulento de una patología social. El abandono completo de un ciudadano por parte del Estado y de la sociedad. Su violencia fue la explosión retardada de una vida entera de deshumanización. La cacería policial fue breve. Valenzuela fue capturado a los pocos días
y sin oponer resistencia, confesó cada detalle del crimen. La prensa popular, en especial la influyente revista Vea, jugó un rol crucial en la construcción de su imagen pública. No buscaron explicaciones, buscaron un villano. Lo retrataron como una bestia, un monstruo subhumano, la encarnación del mal primitivo que acechaba en los campos olvidados. Esa narrativa, simple y aterradora, era eficaz para vender periódicos y capitalizar el morbo del público, pero ignoraba deliberadamente las complejas causas sociales que habían contribuido a la formación de una figura como la suya. Pero es aquí donde la historia da un giro inesperado y se vuelve infinitamente más compleja. Durante los 32 meses que Valenzuela pasó en la cárcel de Chillán, esperando su sentencia final, ocurrió algo extraordinario. El Chacal comenzó a desvanecerse. En la prisión, Valenzuela experimentó una transformación asombrosa. Aprendió a leer y a escribir. Adquirió un oficio, el de fabricar guitarras, con una habilidad que sorprendió a los gendarmes. Se convirtió al catolicismo y en cada oportunidad que tuvo, demostró un arrepentimiento público, profundo y aparentemente sincero por sus actos. Esta humanización del monstruo generó un intenso y apasionado debate nacional. Si el sistema era capaz de rehabilitar a un hombre, de enseñarle a ser humano, ¿cuál era el sentido de ejecutarlo? Aquí reside la gran y trágica paradoja del caso. El mismo sistema estatal que lo había abandonado y ninguneado durante toda su vida, permitiendo que se convirtiera en un chacal, fue el que lo rehabilitó entre rejas, probando que el cambio era posible. Sin embargo, la maquinaria de la justicia, una vez puesta en marcha, no se detuvo. A pesar de los múltiples ruegos y apelaciones, incluyendo el de su abogada que argumentó conmovedoramente en nombre de la infancia abandonada, la Corte Suprema confirmó la pena de muerte. Al ejecutar al hombre rehabilitado, el Estado no estaba realmente castigando al monstruo original de Nahuel Toro, sino al hombre que el propio sistema había ayudado a crear en la cárcel. Jorge del Carmen Valenzuela Torres fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 30 de abril de 1963. Su muerte, sin embargo, no fue el final de la historia. La percepción de injusticia que rodeó su ejecución lo transformó, póstumamente, en una extraña figura de culto popular. Su tumba en el cementerio de San Carlos se convirtió en un lugar de peregrinación. Hasta el día de hoy, la gente le deja flores, placas y le pide milagros, convirtiendo al brutal asesino en una suerte de santo popular. El caso fue inmortalizado para siempre por el cineasta Miguel Litín en su obra maestra de 1969, El Chacal de Nahuel Toro, una película que trasciende el cine para convertirse en un poderoso y desgarrador documento social que sigue cuestionando las bases mismas del sistema judicial y social chileno. Los años 1980 y 1981 representan uno de los periodos más oscuros y asfixiantes de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Era una época de represión sistemática, de toque de queda, de desapariciones forzadas y de un miedo generalizado que permeaba cada rincón de la vida social. La policía, y específicamente los carabineros de Chile, no eran vistos simplemente como una fuerza de orden. Eran el brazo armado e intocable del régimen, una institución cuya autoridad era absoluta y rara vez, o nunca, cuestionada. Fue en este clima de poder incontestable y temor reverencial donde dos de sus propios agentes se transformaron en los depredadores más temidos del país, vistiendo el uniforme del protector para ocultar al monstruo. Entre agosto de 1980 y noviembre de 1981, la ciudad de Viña del Mar, la ciudad jardín, conocida por su belleza y su aparente tranquilidad, fue el escenario de una pesadilla. Una serie de crímenes brutales comenzó a aterrorizar a la población, siguiendo un patrón siniestro y repetitivo. Parejas que buscaban un momento de intimidad en los miradores y lugares aislados de la ciudad eran sistemáticamente atacadas. El modus operandi era cruelmente consistente. Los hombres eran asesinados a sangre fría con armas de fuego, y las mujeres eran secuestradas, llevadas a otro lugar y violadas. En total, estos criminales fueron responsables de 10 homicidios y 4 violaciones, sembrando el pánico no solo en la región de Valparaíso,
sino en todo Chile. La gente temía salir de noche. La sombra de los asesinos se cernía sobre cada auto estacionado en la oscuridad. Los autores de esta ola de terror eran dos carabineros en servicio activo, Jorge Sagredo Pizarro, de 26 años, y Carlos Top Collins, de 38. Usaban su posición, su uniforme y su autoridad como el disfraz perfecto. Su método era diabólicamente simple y efectivo. Abordaban a sus víctimas fingiendo estar en una fiscalización policial de rutina, un pretexto perfectamente creíble y absolutamente aterrador en el contexto de la dictadura. Una de las sobrevivientes relató con pavor cómo se presentaron como carabineros, ordenándoles detener el auto con la autoridad que su uniforme les confería, justo antes de desatar el ataque mortal. La dupla encarnaba la perversión máxima de la autoridad. Aquellos que habían jurado proteger a la población usaban su poder, su arma de servicio y su conocimiento del terreno para cazarla. Antes de continuar con el siguiente caso, que revela una negligencia aún más profunda, si este análisis te está pareciendo revelador, considera apoyar al canal uniéndote a nuestros miembros. Tu contribución nos permite financiar estas complejas investigaciones y seguir trayendo estas crónicas que no deben ser olvidadas. Este caso puede ser leído como una micro-representación de la violencia de Estado de la época. El abuso de poder, la violencia contra civiles indefensos y la impunidad inicial con la que operaban eran la norma en el Chile de 1980. El crimen, por lo tanto, no fue solo un acto de psicopatía individual, sino un reflejo extremo de la patología de un régimen autoritario donde el protector se convierte en el mayor depredador. El sueldo que el Estado les pagaba para defender la ley era usado para financiar sus cacerías nocturnas. La resolución del caso no vino de una gran y sofisticada operación de inteligencia, sino de la sospecha, la astucia y la persistencia de un colega de armas. El cabo Juan Quijada, de la misma comisaría que los asesinos, comenzó a desconfiar de Jorge Sagredo. Una conversación casual, en la que Sagredo demostró conocer detalles de uno de los crímenes que aún no habían sido divulgados públicamente, encendió las alarmas de Quijada. Sintiendo que algo andaba terriblemente mal, comenzó a seguir la pista por su cuenta, en secreto. La presión de Quijada finalmente quebró a Sagredo, quien confesó no solo su participación, sino que delató a su compañero, Top Collins. El testimonio de una de las sobrevivientes, la enfermera Luisa Fernanda Boll, quien reconoció a Sagredo sin dudarlo, fue el punto de inflexión crucial que selló el destino de los asesinos. El juicio de los psicópatas de Viña fue un evento de una conmoción nacional sin precedentes. Después de casi 3 años de investigación, en enero de 1985, la Corte Suprema confirmó la sentencia de pena de muerte. El 29 de enero de 1985, Jorge Sagredo y Carlos Top Collins fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento en la cárcel de Quillota. Se convirtieron en las últimas personas en sufrir la pena capital en la historia de Chile. La ejecución, aunque fue ampliamente apoyada por una opinión pública que clamaba por venganza, también tuvo un efecto paradójico. El espectáculo mediático, con la ejecución fría y casi televisada de 2 hombres que, a pesar de sus crímenes monstruosos, habían sido parte del sistema, expuso la brutalidad inherente de la pena de muerte. Mientras el caso del Chacal de Nahuel Toro había iniciado un debate sobre la injusticia de la pena capital, el caso de Viña del Mar, al exhibir su aplicación de una forma tan cruda y visceral, pudo haber contribuido a solidificar el movimiento abolicionista que culminaría con la derogación formal de la pena en 2001. El mayor legado del caso de los psicópatas de Viña fue la fractura irreparable de la confianza de la población en los carabineros y, por extensión, en el Estado. El miedo que generaron sus crímenes no era el miedo a un delincuente común, al margen de la sociedad. Era el miedo al propio agente estatal transformado en un depredador nocturno. En una nación ya profundamente traumatizada por la violencia política, este caso demostró de la peor manera posible que el terror podía venir de cualquier parte, incluso de aquellos que vestían el uniforme para proteger a los ciudadanos. A finales de la década de 1990, Chile vivía su primera década de democracia post-dictadura. El país experimentaba una modernización económica acelerada, un milagro que prometía prosperidad. Sin embargo,
ese progreso no era uniforme, no llegaba a todos por igual. Mientras Santiago se llenaba de rascacielos y centros comerciales, en el norte del país nacían nuevas y vastas periferias urbanas. Una de ellas era Alto Hospicio, una comuna satélite de Iquique, que creció de forma explosiva y desordenada. Estas áreas estaban marcadas por la precariedad, la pobreza y una notoria ausencia del Estado. Eran lugares olvidados, un terreno fértil para la vulnerabilidad y el crimen. Entre 1998 y 2001, un patrón alarmante y siniestro comenzó a emerger en las polvorientas calles de Alto Hospicio. Jóvenes mujeres, la mayoría adolescentes, comenzaron a desaparecer, una a una. 14 jóvenes se esfumaron sin dejar rastro. El perfil de las víctimas era dolorosamente similar. Todas eran jóvenes, de familias de bajos ingresos, habitantes de esta comunidad marginalizada. La narrativa de este caso no comienza con el crimen, sino con la angustia creciente de las familias que veían a sus hijas desaparecer y cuyas denuncias eran recibidas con una mezcla tóxica de indiferencia y desprecio. El hombre detrás de las desapariciones era Julio Pérez Silva, un exboxeador que se ganaba la vida como conductor de un taxi ilegal. Su modus operandi era tan simple como aterradoramente eficaz. Recorría las carreteras de Alto Hospicio y ofrecía llevar gratis a las jóvenes que esperaban transporte, a menudo para ir al colegio. Era un rostro conocido, un vecino. Una vez que las víctimas estaban dentro de su vehículo, las llevaba por la fuerza a parajes eriazos en el vasto desierto de Atacama. Allí las secuestraba, las violaba y las asesinaba, generalmente con golpes brutales en la cabeza. Luego, para ocultar sus crímenes y asegurar su impunidad, arrojaba los cuerpos en piques mineros abandonados, profundas cicatrices en la tierra dejadas por la antigua actividad salitrera, pozos oscuros que se convirtieron en tumbas anónimas. Pero el verdadero cómplice de Julio Pérez Silva no fue una persona, fue el prejuicio sistémico de las instituciones. Durante años, la policía y las autoridades locales ignoraron activamente las denuncias de las familias. Sostuvieron públicamente una tesis cruel y clasista, que las jóvenes no estaban desaparecidas, sino que habían huido de sus casas para prostituirse en Perú o Bolivia. El Estado invirtió dinero y recursos en enviar delegaciones policiales a buscar a las niñas en burdeles de países vecinos, mientras el asesino seguía cazando en sus propias calles. Los padres, en lugar de recibir apoyo y consuelo, fueron humillados, fueron tratados como negligentes e incluso acusados de ser proxenetas. Esta inacción deliberada, basada en un profundo prejuicio de clase y de género, le dio a Pérez Silva el regalo más preciado para un asesino en serie: tiempo. El número de víctimas, 14, no se debe solo a la astucia del asesino, sino directamente a la falla de un sistema que no le dio ningún valor a la vida de esas jóvenes. Este caso marca un punto de inflexión. La sociedad civil, encarnada en las madres y padres de las víctimas, tuvo que organizarse para suplir la inoperancia del Estado. Liderados por Orlando Garay, padre de Viviana, una de las desaparecidas, los familiares se convirtieron en detectives aficionados. Organizaron búsquedas por su cuenta en el implacable desierto. Encontraron las primeras y desoladoras pistas: mochilas, ropas y finalmente los cuerpos, y mantuvieron una presión incansable sobre los medios de comunicación y las autoridades, negándose a que sus hijas fueran simplemente una estadística, negándose a que fueran olvidadas. La lucha de Orlando Garay y las otras familias es un poderoso símbolo de la resistencia contra la indiferencia institucional. La llave que finalmente resolvió el caso provino de una sobreviviente, una adolescente de 16 años, a quien llamaremos Bárbara para proteger su identidad. Logró escapar milagrosamente de un ataque de Pérez Silva y con una valentía inmensa lo denunció. Su testimonio, sumado a las pruebas de ADN recolectadas de un ataque anterior y al reconocimiento de su voz, finalmente condujo a la captura del asesino en octubre de 2001. En su juicio, Julio Pérez Silva fue condenado a presidio perpetuo, calificado por los 14 homicidios y los numerosos ataques sexuales. El legado del caso de Alto Hospicio fue profundo y doloroso. Obligó a Chile a mirarse al espejo y confrontar su arraigado prejuicio contra los pobres y contra las mujeres. Expuso la vulnerabilidad extrema de quienes son consideradas ciudadanas de segunda clase
y la complicidad de un sistema que las desvaloriza. Como resultado directo del escándalo, se implementaron cambios significativos en los protocolos policiales para investigar los casos de personas desaparecidas, garantizando, al menos en el papel, que la tragedia de la indiferencia y el desprecio no se repita jamás. En el año 2008, Chile se proyectaba al mundo como una nación moderna, económicamente estable y globalizada. Su élite social y financiera estaba consolidada, viviendo en barrios exclusivos y moviendo los hilos del poder. Fue en este escenario de aparente orden, riqueza y prosperidad donde un crimen sacudió los cimientos del país. No por ocurrir en una periferia olvidada, sino en el corazón mismo de Providencia, uno de los barrios más acomodados y seguros de Santiago. El caso de María del Pilar Pérez rompió en 1000 pedazos el estereotipo de que la violencia extrema era un monopolio de los marginados. Demostró que el mal podía tener estudios universitarios, un buen apellido y una cuenta corriente abultada. La saga criminal de María del Pilar Pérez, una arquitecta de 52 años, fue una obra de ingeniería macabra, meticulosamente planificada. La primera pieza de su plan se ejecutó en abril de 2008. Su exmarido, Francisco Zamorano, y la pareja de este, Héctor Arévalo, fueron encontrados muertos en su departamento en la calle Infante. Ambos habían sido ejecutados con tiros en la nuca. El crimen, por su frialdad, confundió inicialmente a la policía. 6 meses después, el 4 de noviembre, el plan de Pérez llegó a su aterrador clímax. Había contratado a un sicario, un hombre llamado José Ruz, para asesinar a su propia familia, a su madre, a su hermana, a su cuñado y a su sobrina, quienes vivían en la casa contigua a la suya. El objetivo era uno y muy claro: quedarse con la totalidad de una millonaria herencia familiar, una fortuna por la que estaba dispuesta a matar. Sin embargo, el plan, tan cuidadosamente diseñado, falló. El novio de su sobrina, un joven economista llamado Diego Schmidt-Hebel, llegó a la casa en el momento exacto del ataque. Al intentar defender a su novia, se enfrentó al sicario y fue brutalmente asesinado. Su muerte no estaba en el libreto, pero fue la pieza que desarmó todo el castillo de naipes. Este caso representa la inversión completa del estereotipo criminal que hemos visto en los capítulos anteriores. Mientras en casos como el del Chacal o el de Alto Hospicio, la pobreza y la marginalización eran vistas como factores causales, aquí la riqueza y el estatus social fueron las herramientas del crimen. Pérez usó su dinero para contratar a un asesino a sueldo, transformando la vida humana en una mera transacción financiera. Usó su inteligencia de arquitecta no para construir, sino para destruir. Le proporcionó al sicario planos detallados de la casa de su familia, indicando las rutinas y los puntos débiles. La motivación no era la desesperación ni la supervivencia, era la pura y fría codicia y un resentimiento patológico y desmedido contra su propia sangre. La resolución del caso fue sorprendentemente rápida. La captura del sicario, José Ruz, la misma noche del asesinato de Diego Schmidt-Hebel, fue la pieza clave que lo derrumbó todo. En su confesión a la policía, Ruz no solo admitió el crimen, sino que detalló con precisión quién lo había contratado: María del Pilar Pérez, y aún más impactante, conectó los puntos para los investigadores, revelando que Pérez también había sido la autora intelectual del doble homicidio de su exmarido y la pareja de este, ocurrido meses antes. La confesión de Ruz fue la piedra angular que expuso la totalidad de la trama, revelando a Pérez no como una víctima colateral, sino como la mente maestra detrás de 3 muertes. El juicio de María del Pilar Pérez fue un espectáculo mediático que paralizó a Chile. El país entero observó, atónito, los testimonios devastadores de sus propios hijos y de su madre, quienes la describieron en la corte como una persona fría, violenta, cruel, manipuladora y completamente desprovista de cualquier tipo de empatía. Las pericias psiquiátricas no hicieron más que confirmar lo que la familia ya sabía y sufría. La diagnosticaron con una personalidad narcisista y paranoide. Durante todo el proceso, Pérez demostró una frialdad notable y una capacidad de actuación que impactó incluso a los observadores más curtidos. Se declaró inocente, fingió emociones que no sentía, lloró sin lágrimas
intentó manipular la narrativa a su favor. Su actuación, sin embargo, no convenció al tribunal. Fue condenada, junto con el sicario, a la pena más alta que contempla la ley chilena, presidio perpetuo calificado. El caso, que la prensa apodó la Quintrala de Seminario, en alusión a una figura histórica de la colonia chilena famosa por su crueldad, dejó un legado profundo. Desmitificó por completo la idea de que los crímenes de extrema violencia y planificación son exclusivos de un determinado estrato social. Expuso la disfuncionalidad y la maldad calculada que pueden esconderse detrás de una fachada de riqueza, educación y respetabilidad. El caso de María del Pilar Pérez es la prueba más escalofriante de que la monstruosidad no entiende de clases sociales y que la codicia por el dinero puede ser el más letal de los venenos. El Chile de principios de la década de 2010 era una sociedad en gran medida secularizada y moderna. La religión tradicional había perdido terreno y la racionalidad parecía imperar. Sin embargo, bajo esa superficie de modernidad existían nichos de una profunda y a veces desesperada búsqueda de espiritualidad alternativa, un vacío existencial que hacía a ciertas personas, sin importar su nivel de estudios o su clase social, extremadamente vulnerables a discursos mesiánicos y a líderes carismáticos que prometían respuestas y salvación. Fue en este contexto de búsqueda espiritual donde floreció y se pudrió una de las sectas más destructivas de la historia reciente del país. En el centro de esta telaraña de manipulación estaba Ramón Castillo Gaete, un músico de 35 años que se autoproclamó Antares de la Luz. Con una personalidad magnética, seductora y profundamente manipuladora, fue convenciendo gradualmente a un grupo de seguidores de que él era la reencarnación de Dios en la tierra. Su viaje, desde ser el flautista de una banda hasta convertirse en el líder de un culto apocalíptico que exigía sacrificios humanos, es un estudio de caso aterrador sobre cómo el carisma puede ser distorsionado para ejercer un control absoluto y aniquilador sobre otros. Contrariando el estereotipo de que las sectas atraen solo a personas ignorantes o desesperadas, los seguidores de Antares eran, en su mayoría, jóvenes profesionales. Había cineastas, veterinarios, diseñadores, universitarios, gente de buen nivel socioeconómico. Lo que los unía no era la carencia material o la falta de dinero. De hecho, muchos aportaban con sus recursos al grupo. Lo que los unía era una profunda carencia espiritual y existencial. Como afirmó un experto que analizó el caso, la persona, por más ilustrada que sea, puede sufrir de problemas existenciales para los cuales no está preparada. Antares explotó esa vulnerabilidad. Utilizó el consumo ritualístico y constante de ayahuasca, un potente alucinógeno, como su principal herramienta para quebrar la voluntad individual de sus seguidores, desdibujar la línea entre la realidad y el delirio e imponer su propia cosmología demencial. La lógica interna de la secta era apocalíptica. Antares convenció a sus seguidores de que el mundo tal como lo conocían se acabaría el 21 de diciembre de 2012, una fecha popularizada por supuestas profecías mayas, y que solo ellos, los elegidos, se salvarían. Dentro de esta narrativa paranoica, cuando una de sus seguidoras, Natalia Guerra, dio a luz a un hijo concebido con él, el bebé fue inmediatamente estigmatizado. Antares lo etiquetó como el anticristo, como Lucifer, un ser cuya mera existencia precipitaría el fin del mundo y la destrucción de todos. El 23 de noviembre de 2012, en un fundo aislado en la localidad de Coliguay, en la región de Valparaíso, la secta cometió su acto más horrendo e irrevocable. Siguiendo las órdenes directas de Antares de la Luz, el recién nacido, un bebé de apenas 2 días de vida, fue amordazado para que sus llantos no interrumpieran el ritual. Fue colocado en una tabla y quemado vivo en una hoguera, como un sacrificio a un dios inventado. Dentro de la lógica delirante y trastornada del grupo, este acto monstruoso no era un crimen. Para ellos, era un acto de salvación, un sacrificio heroico y necesario para salvar a la humanidad del apocalipsis. El crimen permaneció oculto durante meses, sellado por el secreto y el miedo del grupo. Salió a la luz en abril de 2013, cuando la familia de una de las seguidoras,
preocupada por su extraño comportamiento, hizo una denuncia a la policía, desconfiando de que algo terrible había ocurrido. El caso explotó en los medios de comunicación y Antares de la Luz se convirtió en el hombre más buscado de Chile. La cacería se volvió internacional. Pero antes de que pudiera ser capturado y enfrentar a la justicia terrenal, Ramón Castillo Gaete fue encontrado muerto en una casona abandonada en Cusco, Perú. Se había ahorcado, escapando de su responsabilidad. El juicio de los seguidores restantes fue extremadamente complejo. Planteó a la justicia chilena preguntas difíciles sobre la culpabilidad, la coerción psicológica y la responsabilidad penal. ¿Cómo se juzga a personas que cometieron un acto objetivamente monstruoso, pero que, en su realidad subjetiva y alterada, creían firmemente que estaban salvando el mundo? Finalmente, los miembros de la secta recibieron diversas sentencias. La madre del niño, Natalia Guerra, y el brazo derecho de Antares, Pablo Undurraga, fueron condenados a 5 años de prisión efectiva por homicidio calificado, mientras que otros recibieron sentencias menores como encubridores. El caso de la secta de Coliguay expuso la cara más sombría de la búsqueda de sentido en un mundo moderno. Demostró de la forma más trágica posible que nadie, sin importar su educación, su inteligencia o su clase social, es inmune a la manipulación psicológica extrema cuando el vacío existencial se vuelve insoportable. El sacrificio de un bebé en una hoguera, en pleno siglo XXI, permanece como una cicatriz y una advertencia sobre las aterradoras fragilidades de la mente humana. El año 2024 encontró a Chile sumergido en una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente. La percepción de inseguridad ciudadana alcanzó niveles récord, alimentada por la consolidación de grupos de crimen organizado transnacional y por la intensificación del histórico y complejo conflicto en la macrozona sur entre el Estado y grupos radicales mapuche. Fue en este escenario de altísima tensión donde ocurrió uno de los ataques más brutales y simbólicos contra las fuerzas de seguridad del país. Este caso, que presentamos como un bonus, funciona en realidad como la culminación lógica y aterrorizante de la evolución de la violencia que hemos delineado en este documental. En la madrugada del 27 de abril de 2024, precisamente el día en que Carabineros de Chile conmemoraba su 97º aniversario, una patrulla compuesta por 3 oficiales fue brutalmente emboscada en la zona rural de Cañete, en la región del Biobío. El sargento Carlos Cisterna, el cabo Sergio Arévalo y el cabo Misael Vidal se desplazaban en una camioneta blindada para fiscalizar una medida cautelar, pero en realidad se dirigían directamente hacia una trampa mortal. El ataque fue planificado con una precisión militar escalofriante. Un número indeterminado de sujetos, armados con armamento pesado, incluyendo una subametralladora Uzi que había sido robada a un propio funcionario policial tiempo atrás, ejecutó a los 3 carabineros a quemarropa. Pero la barbarie no terminó con los disparos. En un acto de crueldad y desafío final, los agresores subieron los cuerpos de los oficiales de vuelta a la camioneta, la condujeron hasta la carretera principal y le prendieron fuego, calcinando los cadáveres y el vehículo. Un acto diseñado no solo para matar, sino para enviar un mensaje. Las víctimas, el sargento Carlos Cisterna, de 43 años, el cabo Sergio Arévalo, de 34, y el cabo Misael Vidal, de 30, eran policías experimentados de la 4 Viracomisaría de Los Álamos. Su triple asesinato causó una conmoción nacional y fue unánimemente interpretado como lo que era un ataque directo al corazón del Estado de Chile. La investigación, de alta complejidad, rápidamente apuntó a miembros de un grupo radical que opera en la zona, con los hermanos Antigüen Santi emergiendo como los principales sospechosos. Varios de ellos fueron detenidos y se encuentran en prisión preventiva mientras la investigación sigue su curso, una investigación cuyo costo para el Estado es millonario. Este crimen representa la culminación de la trayectoria de la violencia en Chile. Aquí ya no se trata de un individuo contra otro, como en el caso del Chacal. No es un psicópata solitario como el de Alto Hospicio. No es la codicia de una mujer de élite ni el delirio de una secta. Se trata de un grupo organizado, con estructura, financiamiento y capacidad paramilitar,
actuando directamente contra el Estado. La evolución es clara y aterradora. El Chacal usó una hoz, los psicópatas de Viña, pistolas, Pérez Silva, la fuerza bruta, la Quintrala, el dinero de un sicario, la secta, una hoguera ritual. En Cañete, los perpetradores usaron tácticas de emboscada, armamento de guerra y una logística compleja. El objetivo, como afirmó el fiscal a cargo del caso, no era solo matar, era hacer una demostración de fuerza y control territorial. Era enviar un mensaje de poder. Esto demuestra una sofisticación y una audacia que los criminales de los casos anteriores simplemente no poseían. Es la transición del crimen común, por más hediondo que sea, a una violencia de naturaleza política o terrorista que disputa abiertamente la soberanía y el monopolio de la fuerza del Estado. El caso de Cañete no es un anexo, es la prueba viva y humeante de la tesis central de este documental. La violencia en Chile ha evolucionado y sus desafíos actuales son más complejos, organizados y peligrosos que nunca. El análisis profundo de estos 6 crímenes emblemáticos revela mucho más que una serie de tragedias aisladas. Juntos, ellos tejen una crónica sombría de la historia reciente de Chile, exponiendo hilos conductores que se mantienen, se tensan y se transforman a lo largo de las décadas. La compleja y a menudo injusta relación entre la clase social y la aplicación de la justicia, la violencia de género como un elemento transversal y brutalmente persistente, las recurrentes y a veces criminales fallas institucionales, y el papel cambiante de los medios de comunicación son temas que resuenan desde los campos olvidados de Nahuel Toro en 1960 hasta las carreteras ensangrentadas de Cañete en 2024. La tesis central que ha guiado este relato, la evolución de la criminalidad, se confirma de manera contundente. Chile ha pasado de lidiar con el monstruo solitario, el individuo marginalizado o psicópata, como Jorge Valenzuela o Julio Pérez Silva, a enfrentar una criminalidad de una complejidad infinitamente mayor. Los casos de María del Pilar Pérez y la secta de Coliguay ya mostraban una sofisticación psicológica y de planificación que trascendía la violencia impulsiva. Sin embargo, la masacre de Cañete representa un salto cualitativo aterrador. La consolidación de redes criminales con capacidad logística, armamento militar y motivaciones políticas o territoriales que desafían directamente la autoridad del Estado. El enemigo ya no es solo el individuo desviado, es la organización que busca imponer su propia ley a través del terror, generando un enorme costo económico y social. Estos 6 casos han moldeado de forma indeleble la percepción pública de la seguridad en Chile. Han influenciado la legislación penal, desde el debate y el fin de la pena de muerte hasta las nuevas y urgentes leyes contra el crimen organizado, y permanecen como cicatrices profundas en la memoria colectiva, recordatorios constantes de la capacidad humana para la crueldad. Nos obligan a reflexionar sobre preguntas eternas: la naturaleza del mal, la responsabilidad de una sociedad en la creación de sus propios monstruos, la fragilidad de la mente humana y la incesante, y a veces frustrada, búsqueda de justicia. Las crónicas de la sombra, aunque dolorosas de revisitar, son un espejo necesario para que una nación comprenda sus propias oscuridades y los enormes desafíos que aún necesita enfrentar. ¿Cuál de estos casos te impactó más? ¿Crees que la sociedad chilena ha aprendido de estas tragedias? Déjame tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo atentamente. Y no olvides compartir este documental para que más gente conozca estas crónicas de la sombra y sus profundas lecciones. Gracias por acompañarme en este viaje.